dejo al doctor Pedro Saona ahora a cargo de la moderación de esta mesa redonda sobre el manejo del cervix corto. El doctor Saona es especialista en ginecología y obstetricia, doctor en medicina por la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es profesor principal de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, presidente de la sección peruana del Colegio Americano de Obstetricia y Ginecología, la EICOG, presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, maestro de Ginecología y Obstetricia Latinoamericana por la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología. Dejo con usted a doctor Pedro Saona. Pedro. Muchas gracias, doctor Antonio Ciudad, por la presentación, y agradecer igualmente al doctor Antonio Lévano por considerarme para coordinar y moderar esta interesante mesa sobre manejo del cervix corto, que se produce en una situación de riesgo para una de las complicaciones más importantes en lo que es la perinatología, cuál es la posibilidad de un parto pretérmino. En ese sentido, es importante que revisemos los criterios diagnósticos, así como las estrategias de manejo que podamos tener para tratar de paliar el desenlace final del problema de cervix corto, que puede ser, pues, como digo, el parto prematuro. En ese sentido, se ha coordinado tres temas. El primero de ellos, el diagnóstico ecográfico. Luego hablaremos sobre el manejo médico del cervix corto. Y finalmente, estrategias quirúrgicas o instrumentales que se pueden utilizar para paliar, como digo, el problema de cervix corto. Así, en primer lugar, vamos a presentar entonces al primer ponente, el doctor Igor Huerta Sáenz. El doctor Igor Huerta es médico especialista en obstetricia y ginecología, asistente del Departamento de Gineco-Obstetricia del Hospital Nacional Edgardo Rebagliati Martins de Salud. Ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Ultrasonido en Obstetricia y Ginecología. Es miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, médico de staff de la Unidad de Ecografía Ginecológica de la Clínica San Felipe y de la Clínica Sana Golf en Lima, Perú. Es ex becario de Medicina Fetal y Ecografía Ginecológica de la Fundación de Exeus de la Universidad Autónoma de Barcelona y actualmente director del Instituto de Medicina Fetal Avanzada en su filial Perú. Entonces, el doctor Igor Huerta va a tocar el tema diagnóstico ecográfico. Doctor Huerta, tiene usted 20 minutos. Muchas gracias. Doctor, buenas noches a todos. Quiero agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, en la persona del doctor Antonio Ciudad como presidente de la sociedad, y al doctor Lévano como coordinador académico de la sociedad, y por supuesto al doctor Pedro Saona como moderador por haberme considerado en la ponencia del día de hoy. Quiero dejar preparado si estoy listo para... Sí, doctor, vamos a su PowerPoint. Ajá. Ok, ¿estoy listo? ¿Sí, correcto? Sí, perfecto, doctor. Ocultar ahí, por favor. Y ahí vamos otra vez al PowerPoint, por favor. Perfecto. Ok, estoy ahí. Bueno, sí, perfecto. Buenas noches a todos nuevamente. El día de hoy voy a tratar el tema que se me ha encargado, el manejo del cervix corto, el simposio del manejo del cervix corto, y voy a tratar específicamente la cervicometría, cómo hacerla en la ecografía, la técnica y algunas de las indicaciones. El definir el cervix corto tiene un contexto muy importante en todo lo del contexto de parto pretérmino, porque como vamos a observar en el transcurso de la noche, en este momento es la causa más importante de morbilidad y mortalidad perinatal, y el riesgo de muerte de un recién nacido prematuro es 20 veces mayor que el de un recién nacido a término, así que es bastante importante. Y hoy por hoy ya no es sorpresa que la gran mayoría de UCIs neonatales está desbordada en su capacidad por el parto prematuro.
y es importante porque se correlaciona con edad gestacional. A menor edad gestacional, obviamente la tasa de mortalidad es bastante más alta. Así que entre los tópicos a tratar, ahora vamos a tratar el cervix corto, la definición, precisar si es útil o no como método de screening de parto prematuro, cuándo debemos medir el cervix, a qué edad gestacional podría ser más pertinente, y a quién hacer cribado, si solo a gestantes seleccionadas o en general de forma universal. Así que eso es lo que vamos a tratar el día de hoy. El American College, en su publicación número 234, que la ha actualizado y la publica el año 2021, menciona que ya la tasa de parto prematuro para ellos está aumentado a un 10% de lo que estaba en 7-8%, siendo ahora un valor bastante más alto. Es considerado de todos ellos un parto espontáneo el 50% de ellos, y solamente de forma programada el 25%. Yo trabajo en el Hospital Edgardo Rebagliati, acá tengo una data del año 2018, en la que el porcentaje de parto prematuro es de 12.31%, que también es en este momento uno de los más altos de los que hemos tenido, y de ellos el 54%, muy parecido al que publica American College, de forma espontánea. Todo esto del sistema informático perinatal de nuestro hospital. Entonces, en ese contexto de evaluar medidas de prevención, es básico, la ecografía es parte del arsenal de cribado que podemos hacer para detectar los grupos de riesgo, así como se hace la anamnesis, en algunos lugares bioquímica y los que buscar si hay infecciones o no. La ecografía, la medición de cervix, va a ser importante para, luego de seleccionar el grupo de riesgo, poder aplicar las acciones médico-preventivas una vez que se pueda conocer la magnitud del problema, y sobre todo una vez que hayamos identificado los grupos de riesgo para realizar las intervenciones que se van a tratar en el transcurso de la noche. Entonces, definamos un poquito la cervicometría, ¿no? ¿Qué será la cervicometría? Será el estudio ecográfico que se va a realizar por vía transvaginal, en la que vamos a evaluar las características del cervix con el objeto de establecer el riesgo de parto prematuro. Es conocido ya de que el cervix acortado tiene una fuerza como predictor de parto pretérmino que ya no se discute. La pregunta es si es posible hacer prevención, y eso se tratará en el transcurso de la noche. Y sí se va a poder hacer prevención, pero para eso tenemos que focalizar cómo detectar a las personas, a las gestantes que están en riesgo. Para ello hay dos formas de hacer prevención. Una, en mujeres que tienen ya un parto pretérmino previo, pero el gran contingente de personas es las gestantes que no tienen antecedente de parto pretérmino, pero que se les ha identificado como de alto riesgo con un test de cribado. Y es aquí donde tiene valor la cervicometría, al poder realizarla y poder utilizarla como test de cribado. Hoy la mayoría de definiciones que voy a mencionar son de las diversas guías que están basadas en evidencias, fundamentalmente el American College, la Sociedad de Medicina Materno-Fetal, las guías NICE, el ultrasound con sus últimas publicaciones, y las publicaciones de FIGO a través del Journal de Ginecología y Obstetricia. Entonces, el objetivo del cribado ecográfico, ¿cuál será? Detectar las pacientes que son asintomáticas, que tienen cervix corto. Uno de los primeros conceptos que vamos a definir hoy en día, solo para iniciar, porque vamos a diferenciar este concepto, es un cervix medido entre las 22 y 24 semanas, cuya longitud es menor a 25 milímetros, será considerada como un cervix corto. Para esto existe evidencia de que en ausencia de contracciones, la medición ecográfica, como les mencioné, es muy eficaz para detectar las gestantes con riesgo de parto pretérmino. Un hallazgo positivo se considerará un cervix corto, un screening de 20 a 24 semanas, menos de 25 milímetros, y esto incrementará el riesgo de parto antes de las 34 semanas en un 35%. Definir un cervix menos de 25 milímetros en la ecografía de 20 a 24, que es el periodo en el que mayormente las pacientes vienen citadas para su ecografía morfológica, tendrá una sensibilidad para captar el parto prematuro de 65.4%, un valor predictivo positivo de 33% y un valor predictivo de 92%. El valor que les mencioné de 25 milímetros nos sirve para la ecografía morfológica de 20 a 24, pero en realidad lo correcto es establecer una longitud cervical por tablas de acuerdo a la edad gestacional. Así, la publicación de Terón
establece los percentiles para cada edad gestacional, y eso es lo que nos va a guiar un poquito también para definir las tablas que vamos a presentar y definir, sobre todo cuando hagamos los informes de ecografía, para precisar el valor de la de la medida de acuerdo a la edad gestacional. Entonces, si vamos a precisar un número, debemos reajustarlo a la edad gestacional, y este debe ser uno de los resúmenes de los percentiles de la data publicada en el International Journal de Obstetricia, es que este valor de 25 milímetros para un cervix corto debe ser precisado para los que son antes de las 28 semanas, pero las gestaciones de más de 28 semanas son para un percentil de más de 20 milímetros. Y las gestaciones que tienen más de 32 semanas, ahí el valor disminuirá a una longitud de menos de 15 milímetros para ser considerado un cervix corto. Esta debería ser un resumen de los valores que debemos considerar y tenerlo en las unidades diagnósticas o en los que manejamos en consultorio para poder evaluar los informes que nos dan y ver si ese valor es corto o no. La importancia entonces de establecer protocolos de prevención, todas partirán desde mencionar si es que encontramos o no un cervix corto. Hay que tener cuidado cuando leemos los trials, las guías que proponen manejo, porque no todas las definiciones están consensuadas cuando hablan de cervix corto. Diversos trials, y que vamos a hablar de medidas de intervención, cuando se hablan de este tipo, usan diferentes medidas como 25, 20, 30, así que hay que ver adecuadamente la referencia. Las causas del cervix corto, si bien es cierto, no es materia de tema del día de hoy, la tendencia de las principales publicaciones mundiales es darnos cuenta de que la mayoría de veces se detecta una infección intraamniótica, que es probablemente la clave de toda una cascada de fenómenos que va a motivar el hallazgo en el ultrasonido del cervix corto. La pregunta es, ¿a qué gestante le hago la cervicometría? Y esto es importante definir. Hay muchas unidades fetales que fundamentalmente siguen trials en las que establecen que se debería hacer solo a las pacientes que refieren antecedente de parto pretérmino. ¿Cuál es el problema de esta definición? Si analizamos el total de gestaciones de partos antes de las 34 semanas, se ve que dos tercios de todos esos partos son espontáneos. Un tercio es los que programamos los médicos, como la paciente por preeclampsia severa, etcétera, etcétera. Entonces, 2/3 de todos los partos antes de las 34 semanas son espontáneos. ¿Y cuál es el problema? Solamente de todas esas pacientes que dieron parto espontáneo, solamente un 15% tenía antecedente de parto pretérmino. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros focalizamos solamente la evaluación a ellas, vamos a detectar a muy pocas, y entonces cualquier estrategia para cambiar la tasa de parto prematuro, si la dirigimos solamente a este grupo, tendrá un impacto muy pequeño en la tasa global de prevención de parto prematuro. Entonces, para que tenga utilidad nuestro screening y poder establecer todas las medidas que van a hablar en el transcurso de la noche, como la progesterona, el ciclaje pesario, tendrá que ser efectiva nuestro screening. Otra pregunta es, ¿a partir de qué edad gestacional debemos realizar la medición de cervix? Para eso tenemos que establecer dos escenarios. El escenario 1, las gestantes de alto riesgo, que son asintomáticos pero tienen historia de parto prematuro o cirugías cervicales previas. En ellas, la recomendación es iniciar prontamente la medición del cervix a las 14 o 16 semanas de gestación, y de acortarse a acortamiento debe repetirse cada 2 semanas. Entonces el primer número es 14 a 16 semanas la medición del cervix para los pacientes que tienen antecedentes. El segundo escenario es las gestantes asintomáticas que no tienen antecedente de parto previo, como son la mayoría de nuestras gestantes. A partir de qué edad gestacional, acá la mayoría de recomendaciones, si bien es cierto tampoco hay un consenso específico, es que las mujeres sin historia previa, la longitud cervical debería medirse como parte del cribado rutinario del segundo trimestre, que las guías mundiales establecen entre las 20 a 24 semanas en las que hacemos la ecografía morfológica. Esto está publicado en todas las referencias, las principales publicaciones las menciono acá. FIGO es una de las que apoyan esta moción de hacer a todas las gestantes entre las 19 y 23 semanas, establecen ellos, de 23.6. Y hoy por hoy el American College, que no la consideraba en sus guías previas, a raíz de las últimas publicaciones y el creciente número de parto pretérmino, ahora considera ya realizar esto en todas las gestantes, inclusive las que no tienen antecedente de parto prematuro.
Entonces, esa era la primera pregunta para todas las unidades, hospitales, clínicas, establecer si van a hacer un cribado de cervix corto como parte de un screening universal o si lo van a hacer diferenciado, como también lo establecen algunas guías, ¿no? Recordar que si solamente hacen la medición de cervix a las pacientes que tienen antecedente de parto pretérmino, la detección de cervix corto será no más del 40%, así que eso reduce un poquito la... Que vean lo importante que puede ser a veces ejecutar de forma inadecuada un poquito estos procesos. Presento el caso de una gestante embarazada pretérmino de 30 semanas, que un hospital de provincia que está al sur de Lima, a unas 4 horas, el médico de guardia solicita la referencia a un hospital de tercer nivel debido a que la paciente presenta contracciones y le encuentra una longitud cervical de 15 milímetros. Entonces solicita referencia a un hospital de mayor complejidad. La transferencia es aceptada en un hospital nivel 3 de Lima de Salud y el médico de guardia que la recibe entonces acá ya tenemos una primera discrepancia, ¿no? Lo normal es que se supone que el cuello puede irse acortando en el transcurso del viaje, pero que sea grande es un poquito raro. Entonces, ¿cuál de las dos medidas es la que estuvo bien tomada o mal tomada? Ya nos deja que pensar. La historia es que finalmente la paciente es regresada a su centro de transferencia, pero en el camino inicia la labor de parto, en el camino de regreso. Hay algunas modificaciones de la historia original, pero que lo hago para que pueda hacer esto un poquito más expresivo. En el camino de regreso rompe membranas, así que se regresa nuevamente camino acá al hospital de nivel 3 y llega casi en expulsivo, un feto en transverso, casi sin líquido amniótico, y bueno, se complican esas operaciones, hace atonía multitransfundida y realmente un desenlace fatal. Inadecuado por todo este caso, ¿no? Entonces, fíjense el impacto que puede tener una valoración de un cervix y desarrollar un protocolo que se puede creer que es función de una guía, y a veces tratar papeles es diferente que tratar a una paciente clínicamente. Entonces, para eso hay que obviamente tener experiencia y valorar adecuadamente todos los factores que tenemos que mencionar. La longitud cervical quiere decir que tiene una técnica para poder medirla. La vejiga debe estar vacía, la paciente en posición de litotomía, hay que colocar la sonda sin apretar mucho el cervix porque podría aumentar la longitud o acortarla. Hay que ver todo el canal endocervical, el orificio cervical interno, externo. En realidad, la ecografía, según las recomendaciones, esta es la recomendación de la Fetal Medical Foundation, debería durar siquiera 2 a 3 minutos. Y si bien es cierto, podría cambiar la longitud, es por eso que es necesario tomar 3 medidas y debe reportarse la medida más corta que nos salga, no la más larga, sino la más corta. Los criterios de calidad, también hay criterios de calidad, el cervix debe ocupar casi el 75% de la pantalla, como les mencioné, la vejiga debe estar vacía. Lamentablemente en el caso anterior, cuando se revisa las imágenes no las hemos encontrado, así que no podemos valorar cómo fue la toma de los casos. Así que es importante el valor de la competencia. Puede parecer fácil la actitud de cervix, pero no lo es, así que hay que revisarlo bien, hay que cumplir los parámetros, hay que saber cómo hacerla, y un criterio de buena práctica clínica es que debe ser realizada por profesional médico entrenado y con experiencia en medición de longitud cervical. La medida en condiciones normales debe ser reproducible. El 95% de veces, y eso lo hemos comprobado a través de médicos dentro de la unidad de medicina hospital de nuestro hospital, la diferencia entre nosotros no debe ser más de 4 milímetros cuando medimos un cuello, y si hay una medida demasiado diferente a esa es porque definitivamente el método está siendo un poquito diferente o inadecuado. Una cosa a precisar es la ecografía transabdominal. A veces no es posible hacer una ecografía vaginal, pero debemos precisar que si bien es cierto, sí se puede hacer la medición del cuello por vía transabdominal, es incapaz de visualizar muchas veces el cuello en una alta proporción de los casos, tiene muchas limitaciones, pero cuando se realiza y la van a hacer, deben recordar las publicaciones de Alexander Friedman en la que hace todos los valores comparativos de la ecografía abdominal,
y la compara con la ecografía transvaginal, notando una diferencia de 10 milímetros. ¿Qué quiere decir? Que si yo veo por vía abdominal un cuello de 35 milímetros, cuando se realiza de forma transvaginal, en realidad la medida del cervix es de 25 milímetros. Entonces la correlación no es directa, no quiere decir que si yo mido 35, el cuello está en 35, y hay que saber un poquito esos parámetros en caso vamos a valorar el cuello por vía transabdominal por algún motivo. Otra de las preguntas es cuando el cuello es cervix. Muchas veces es la interrogante de cómo debo medir cuando el cuello es curvo. Si hago una medida solamente recta, definitivamente, probablemente voy a dejar de medir todo el largo, me va a salir un poquito más acortado, ¿no? Y es cierto, fíjense en este ejemplo, en la medida si yo hago un trazo recto en un cuello curvo me sale 38 milímetros, pero si lo tomo a dos tiempos, midiendo todo el canal cervical, me sale probablemente la verdadera medida, que es 40 milímetros. Sin embargo, en realidad la medida no es significativa, la diferencia, y no debe de ser importante la metodología de este tipo, porque al final si lo que nos interesa es el cervix corto, cuando el cervix está corto en realidad ya deja de ser curvo y no vamos a tener estos inconvenientes. De los que voy a mencionar acá, la embudización cervical. En realidad, ver una embudización, lo que llamamos funneling, en realidad es parte del cuello que ya se está abriendo y deja un espacio cóncavo que es donde estaba originalmente el cuello. Entonces, todo cuello corto prácticamente va acompañado de un funneling, y encontrar esta embudización asociado a un cervix corto, por supuesto que va a tener un mayor riesgo de parto pretérmino. Diferente a encontrar un funneling asociado a un cervix largo. El slash también es importante, conocido como barro, esto que estoy mencionando acá, un área ecogénica cerca al OSI, es un factor de riesgo independiente para ruptura prematura en membranas y coriamionitis, y hay por supuesto que un mayor riesgo de posibilidad de parto prematuro, inclusive antes de las 28 semanas, y va asociado a un cervix corto. Nosotros hemos tenido muy mala experiencia en los cerclajes que hemos realizado, en los que ya tenían slash, la gran mayoría no han ido bien, ¿no? En los últimos congresos mundiales cada vez es más creciente la publicación de la exposición. Diferenciar dos números en esta parte final, cerclaje, pesario, ahí es el valor de 25 milímetros que usamos o en la morfológica o a las 16 semanas, ese es lo que llamamos cervix corto. Es diferente el valor de 15 milímetros, porque el valor de 15 milímetros se usa en la mayoría de guías clínicas como un indicador de parto muy probable, pero en las próximas 48 horas, pero ese valor está dirigido fundamentalmente ya a iniciar un protocolo de manejo de parto pretérmino, de hospitalización, de tocólisis, etcétera, etcétera. Entonces son cosas diferentes. ¿Qué número vas a considerar? Si 25 o 15, dependiendo de qué es lo que vas a hacer. Si se va a ver un manejo preventivo con progesterona y va a manejarse de forma ambulatoria, o si acaso ya es un indicador de algunas guías clínicas para poder ya hacer hospitalización. Así que tenemos que diferenciar un poquito ese concepto. Solamente dejo acá un protocolo de los 3 minutos. Perfecto, que es muy afín a nosotros para poder ver el manejo del caso. En gemelos solamente menciono esta transparencia, esto podría ser todo un capítulo aparte. El cervix corto, en muchas publicaciones, al estar más asociado los gemelos a parto prematuro, ya hay que acortar el periodo, el valor del cervix a 20 milímetros en ecografía morfológica, porque ese se correlaciona más, tiene un valor predictivo superior para parto pretérmino. En informe ecográfico, muchas veces van un informe en el cual, por ejemplo, dice una cervicometría de 26 milímetros y se menciona bajo riesgo de parto pretérmino, porque se cree que al ser más de 25 milímetros es un valor normal, o al revés, me sale una cervicometría de 20 milímetros y pongo alto riesgo de parto pretérmino. En realidad es una mala forma de poner el resultado, porque uno debería poner si ese valor es adecuado o no para la edad gestacional de la paciente, porque poner bajo riesgo o alto riesgo
no se establece solamente por la medición del cuello, sino por el valor de los antecedentes de la paciente y todo lo demás. Un caso clínico. En una semana más, la paciente está con 16 semanas, 2 días y ya está con 18 milímetros. Entonces ya tenemos un cervix acortado y fíjense, además le encontramos ya el SLADS y está sintomática. Entonces ya tenemos un problema de manejo. ¿Qué hacemos? Iniciamos una progesterona, hacemos una medida de intervención como el cerclaje pesario, iniciamos antibiótico y bueno, esta es la expectativa que genera el screening de la medición del cervix y para poder tratar los demás correlatos que seguramente serán tratados en el transcurso de la noche. Conclusiones: existe evidencia de que en ausencia de contracciones, la medición ecográfica del cervix es un método eficaz para detectar gestantes a riesgo de parto pretérmino y la definición de cervix corto debe relacionarse con la edad gestacional y el método de elección para su medida debe ser la ecografía. En las pacientes con antecedentes de riesgo de parto pretérmino va a tener un impacto muy pequeño en la medida de intervención para disminuir la tasa global de parto prematuro. Bueno, muchas gracias. Este es el tema que tenía que traerles el día de hoy. Muchas gracias, doctor Huerta, por ceñirse al tiempo y por su clara exposición en relación al diagnóstico del cervix corto. A continuación, quiero presentar a la doctora Claudia Namisato Ikemiyashiro. Ella es médico cirujano por la Universidad Peruana Cayetano Heredia, especialista en obstetricia y ginecología en el Hospital Puerta del Mar en Cádiz, España. Tiene una maestría en gestión de servicios de salud por la Universidad de San. Es fellow del American College of Obstetrics and Gynecology, docente de la Facultad de Medicina de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y miembro titular de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Actualmente es miembro del Consejo Directivo junto con el doctor Ciudad. La doctora Namisato va a hablarnos sobre el uso de progesterona en el manejo del cervix corto. Doctora Claudia tiene 20 minutos. Muchas gracias. Voy a compartir pantalla. ¿Me confirma si se ve, por favor? Sí, doctora, ya está bien. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar quería agradecer a la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología y en particular al doctor Pedro Saona por invitarme a participar de este simposio. Saludo a todos los colegas conectados, a los de Lima, veo un montón de gente también de regiones, incluso gente de fuera. Así que, nada, es una de las ventajas de las cosas positivas que nos ha dejado el COVID, ¿no? Que al poder hacer estas presentaciones virtuales pues tiene más convocatoria. En los siguientes minutos pretendo darles un resumen de la evidencia y de las recomendaciones acerca del uso de la progesterona dentro del manejo del cervix corto. Como ha mencionado el doctor Igor, sin duda la prematuridad es un problema de salud pública a nivel mundial. Se estima que alrededor de 15 millones de nacimientos prematuros se dan al año en el mundo, con tasas que fluctúan entre 5 y 18%. En el Perú, la tasa reportada, según el MINSA, está alrededor del 7 al 8%, con más de 30.000 nacimientos prematuros al año. Pero esta cifra depende un poco de qué bibliografía revisemos, porque según la encuesta ENDES, esta tasa puede llegar hasta el 22% en nuestro país. Como se ha mencionado también, la prematuridad es la primera causa de morbilidad perinatal y es la causa del 75% de muertes perinatales.
Es tanto el impacto a nivel mundial que tiene este problema que desde el 2008 existe el Día Mundial del Prematuro, que es el 17 de noviembre, ¿no? Que aquí hay un afiche que su color es el morado y la figura representativa son esos calcetines en la cual uno es más pequeñito, demostrando que 1 de cada 10 bebés en el mundo nacen antes de tiempo, ¿no? Debido a este gran impacto es que se han desarrollado diferentes estrategias para poder disminuir la prematuridad en el mundo. Una de ellas, y que ha demostrado que es altamente predictivo para poder predecir el riesgo de parto antes de las 34 semanas, es el cervix corto, definido como una medición del cervix, como lo ha comentado el doctor Igor, de menor o igual a 25 milímetros entre las 16 y 24 semanas. Una de las estrategias más estudiadas para prevenir el parto pretérmino es la progesterona. Porque dentro de su mecanismo de acción, sobre todo, está el de inhibir contracciones, mantiene el útero quiescente. También tiene un efecto antiinflamatorio, reduce la degradación del estroma cervical, reduce la frecuencia contráctil del miometrio y atenúa la respuesta a la hemorragia de inflamación decidual. Y encima es un fármaco barato, por lo cual ha habido numerosos estudios que han demostrado su utilidad en unos casos en particular, como lo mencionaré a continuación. Pero nos surgen entonces preguntas acerca de la progesterona y el cervix corto. ¿A qué pacientes deberíamos darle? ¿A pacientes con gestación única o aquellas con gemelares? ¿Aquellas que tienen antecedente de parto pretérmino o las que ya tienen un cervix corto? Y si decidimos darle, ¿qué vía de administración será la correcta? Oral, vaginal, en gel, en cápsulas, intramuscular, subcutánea, a qué dosis y cuánto tiempo. El objetivo de los siguientes minutos será poder dilucidar un poquito esos interrogantes. Lo he dividido en 3 grupos. El primer grupo importante y el que tiene con diferencia la mayor cantidad de evidencia y estudios es aquella gestación única sin antecedente de parto pretérmino, pero que tiene cervix corto. ¿Será útil la progesterona para prevenir partos prematuros? Lo veremos a continuación. Aquí les traigo el estudio de Fonseca publicado en el 2007, en el cual incluye 250 gestantes entre únicas y múltiples que tenían cervix menos de 15 milímetros, y eso es otro dato, ¿no?, que también lo mencionó el doctor Igor, que hay mucha discrepancia en cuanto a considerarlo del cervix corto. En este estudio, el 1.7% de la población estudiada tenía este cervix corto y fue incluida dentro del estudio. En el grupo de intervención se les dio progesterona en cápsula vaginal 200 miligramos. Y como se puede ver en esta gráfica, en el grupo de la progesterona, una mayor proporción de gestantes permaneció embarazada, a diferencia del grupo de control. Con ello se pudo demostrar que existía una reducción del riesgo de parto antes de las 34 semanas en un 44% en esta población. Este es otro estudio, el estudio Pregnant del Dr. Kazan, publicado en el 2011, en el cual incluye 458 mujeres, solo gestación única, que tenía un cervix entre 10 y 20 milímetros. La intervención fue progesterona en gel vaginal 90 miligramos. Y al igual que el estudio de Fonseca, demostró que existía una reducción del riesgo del parto prematuro, en este caso en un 45%, con un número necesario a tratar para prevenir un parto prematuro antes de las 33 semanas, que fue su endpoint en este estudio, de 14. ¿No? Necesitaban tratar 14 mujeres para prevenir un parto prematuro. Luego este estudio del grupo del profesor Nicolaides, publicado en el 2012, es un metaanálisis. Un metaanálisis que incluye 5 estudios con una población de 775 mujeres, que incluía mujeres gestantes con cervix menor o igual a 25 milímetros. Dentro de esta población estudiada, 6.7% de ellas tenía una gestación múltiple. La intervención fue progesterona vaginal, ya sea en cápsulas o en gel. Y como se puede ver en esta gráfica, el resultado fue a favor de la intervención de progesterona. Se vio que había una reducción del riesgo de parto antes de las 33 semanas en un 42%, con un número necesario a tratar de 11.
Entonces, como que cada vez la evidencia se acumulaba a favor del uso de la progesterona en esta población en particular, gestantes únicas con cérvix corto. Esta es la revisión de la Cochrane, publicada en el 2013, en la cual incluyen pacientes en riesgo de tener un parto prematuro. En el subgrupo de las pacientes con cérvix corto, esta intervención de la progesterona disminuyó el parto antes de las 34 semanas en alrededor de un 36%. A su vez, también en aquellas pacientes que solo tenían como factor de riesgo el tener el antecedente de tener un parto prematuro, también se vio una reducción significativa del parto antes de las 34 semanas. Todo estaba bien hasta el 2016, en el que Norman publica en el Lancet el estudio Optimum. El estudio Optimum incluía 1.228 gestantes, un número impresionante en este ensayo multicéntrico, randomizado, doble ciego, que incluía solo gestaciones únicas con alto riesgo de parto pretérmino. Ese era el criterio de inclusión, que incluía antecedentes de parto pretérmino, menos de 34 semanas, cérvix corto menos de 25, y también fibronectina fetal positiva. La intervención fue progesterona en 200 miligramos en cápsula vaginal y, para sorpresa de muchos o de la mayoría, se vio que no hubo diferencias en el parto de menos de 34 semanas. En el grupo de placebo fue 18% y en el grupo de progesterona 16%, con una diferencia no significativa. A continuación, en el 2018, nuevamente el grupo de Romero con Nicolaides vuelven a hacer su metaanálisis, incluyendo los pacientes del Optimum, pero que solo tuvieran el criterio de cérvix corto, ¿no? Como les mencioné en el estudio controversial del Optimum, pues incluye incluso pacientes con fibronectina positiva, lo cual pues despertó mucha discusión al respecto. Entonces, en este metaanálisis del 2018 incluyen ese estudio de Norman, pero solo en aquellas gestantes que tenían el cérvix menor a 25 milímetros, solo gestaciones únicas, dando progesterona entre 90 a 200 miligramos, eran los 5 estudios que se incluyeron en este metaanálisis, entre las 18 a 25 semanas como edad gestacional de inicio hasta las 35-36 semanas, y nuevamente la evidencia era a favor del uso de la progesterona, con una reducción de parto antes de las 33 semanas de un 38%. ¿Y qué de la 17-hidroxiprogesterona caproato, que es esta progesterona intramuscular que se usaba ampliamente en Estados Unidos? Pues existe este estudio publicado en el 2012 con 657 mujeres con gestaciones únicas con el cérvix de menos de 30 milímetros, a quienes en el grupo de intervención se les dio 250 miligramos de esta progesterona intramuscular, y como se puede ver en esta curva, no hubo absolutamente ninguna diferencia entre los grupos de progesterona y de control. Por lo tanto, la progesterona intramuscular no tendría efecto en estas gestaciones únicas con cérvix corto. Y el año pasado se publicó en el Lancet este último estudio, que es el EPIC, que es el que evalúa los progestágenos para prevenir parto pretérmino. Se incluyeron 31 estudios con un número de 11.644 pacientes. Dentro de estas pacientes existía el grupo que tenía riesgo de parto pretérmino debido a antecedente de parto pretérmino previo o porque tenía cérvix corto. Como se puede ver en esta tabla, la intervención de la progesterona vaginal fue efectiva, reduciendo el parto antes de las 34 semanas, y por el contrario, la 17-hidroxiprogesterona intramuscular, pues como recordarán, cuando toca el 1 ya no es significativo, y esta intervención no sería recomendada en estas pacientes gestación única con antecedentes de parto pretérmino o cérvix corto.
Por lo tanto, a la pregunta, ¿indicación de progesterona en gestación única, cervix corto, sin ningún antecedente de parto pretérmino para prevenir el parto pretérmino? La respuesta es sí, y un sí contundente, pues, según la evidencia, ¿no? Y la recomendación es progesterona natural micronizada vía vaginal, la que tenemos en nuestro mercado, dosis 200 miligramos al acostarse, empezando en el momento del diagnóstico del cervix corto, que como le ha dicho el doctor Igor, entre las 16 y 24 semanas, y se continúa hasta las 34 o 36 semanas de gestación. El segundo grupo que les quiero comentar es aquella gestación única con cervix corto y antecedente de parto pretérmino. Aquí este estudio de MACE del 2003 utiliza la 17-alfa hidroxiprogesterona caproato, esta que había ampliamente en Estados Unidos. Es un estudio que incluye 463 mujeres con gestación única con antecedente de parto pretérmino y demostró, como se puede ver aquí, que existió una reducción significativa de riesgo de parto antes de las 37 semanas en un 34%. De hecho, a raíz de este estudio es que se empieza a solicitar la aprobación de la FDA para el medicamento ahí en los Estados Unidos para poder indicarlo a aquellas pacientes gestantes con antecedente de parto pretérmino, solo por el hecho de tener el antecedente. Es una revisión con metaanálisis que compara diferentes estrategias para prevenir el parto pretérmino. Incluye 40 trials con 11.311 pacientes, y en el subgrupo de los pacientes con parto pretérmino previo se puede ver que tanto la progesterona vaginal como la oral previene el riesgo de parto prematuro de manera significativa, así como la progesterona intramuscular, tanto para prevenir partos debajo de 34, debajo de 37 semanas. Y en cuanto al cervix corto, a la utilidad de la progesterona en el cervix corto, nuevamente se demuestra de la utilidad de la progesterona vaginal en exclusividad, ¿no? No la intramuscular. La vaginal tiene este resultado que es significativo para disminuir el parto prematuro. Este es el estudio PROLONG, que lo cambió un poco todo en Estados Unidos. Se estudiaba la progesterona intramuscular para prevenir partos pretérminos en aquellas gestantes con gestación única, con antecedente de parto pretérmino. Incluyeron 1.700 pacientes, un número bastante importante, y dentro de ese grupo era menos del 2% la población que tenía cervix corto. Y esto demostró que no existía ninguna ventaja en la intervención de usar la progesterona intramuscular, y con esto, a partir del año pasado, porque esta fue una publicación del 2020, pues se ha cancelado el permiso de la FDA para usar el Makena, la progesterona intramuscular en los Estados Unidos como prevención para el antecedente, como prevención del parto pretérmino en aquellas mujeres con antecedente de parto prematuro. Nuevamente les menciono el EPIC, porque el EPIC también incluyó gestantes que tenían solo antecedente de parto pretérmino, y como les mencioné, pues la progesterona vaginal prevenía y reducía el parto antes de las 34 semanas de manera significativa. Por lo tanto, a la pregunta, ¿hay indicación de progesterona en gestación única con antecedente de parto pretérmino? La respuesta sería que sí. En algunas guías te dice que la vaginal o la intramuscular, pero les he comentado, a raíz de ese resultado del PROLONG del 2020, pues la intramuscular, por lo menos en Estados Unidos, donde era más ampliamente utilizado, se ha retirado la autorización, y la recomendación sigue siendo vaginal, 200 miligramos diario, y ahí el cerclaje también podría tener algún papel, algún rol protagónico, y el doctor Huertas seguro nos podrá comentar más al respecto. Y finalmente, ¿es útil la progesterona en la gestación múltiple? Aquí la respuesta está un poquito más clara.
Les traigo el estudio del 2007, que se publica en el 2007 con 655 pacientes gestantes. La intervención era esta progesterona intramuscular y se demostró, como se puede ver en esta curva, que no existe ninguna diferencia para reducir el parto antes de las 35 semanas en estas gestantes gemelares que usan la progesterona intramuscular. Este estudio, el STOP-IT, publicado en el 2009 en el Lancet, incluye 494 mujeres, que la intervención fue gel vaginal con progesterona 90 miligramos y tampoco hubo ninguna diferencia de usar la progesterona vaginal en estas gestantes gemelares. En este estudio también se incluye un metaanálisis que concluye lo mismo, ¿no? Nuevamente cruzando el 1, por lo tanto no hay ningún beneficio de usar la progesterona en estas gestaciones gemelares para prevenir el parto pretérmino. Revisión de Cochrane que demuestra lo mismo, ni la intramuscular ni la vaginal disminuye el riesgo de parto prematuro en gestaciones múltiples. Y este es un estudio que cambia un poquito algunas de las recomendaciones, publicado en el 2017, en la cual también se incluye, es un metaanálisis que incluye 6 estudios con 303 mujeres. Estas incluían gemelares con cervix corto, no solo por el hecho de ser gemelar, sino con cervix corto. La intervención era progesterona vaginal entre 100 y 400 miligramos al día, y sí se demostró, como se puede ver aquí, que en esta población de gemelar con cervix corto, la intervención de progesterona sí reducía significativamente el parto antes de las 33 semanas en un casi 30%. Doctora, 3 minutos. Sí, ya estoy por acabar, gracias. El EPIC lo menciono nuevamente porque también habían pacientes gemelares incluidas en ese estudio y que fue también contundente de que en gestaciones múltiples no hubo reducción de riesgo ni con progesterona vaginal ni con intramuscular. Por lo tanto, a la pregunta, ¿hay indicación de progesterona en gestación múltiple para prevenir parto pretérmino? No hay datos suficientes. Quizá en la población que tiene el cervix corto podría ser útil, pero no solo por el hecho de tener un parto gemelar. Y en cuanto a efectos a largo plazo, el usar la progesterona por tanto tiempo, desde la semana 16 a veces hasta el final, pues esta recomendación de la FIGO, publicada el año pasado, basándose en estas publicaciones de aquí abajo, pues ha demostrado que no hay evidencia de que haya ningún riesgo en los bebés que han usado sus madres progestágenos durante la gestación para prevenir partos pretérminos. Este es mi cuadro final, es un cuadro de un resumen sacado del Practice Bulletin de la ACOG, publicado en agosto del año pasado, pero que coincide con la mayor parte de recomendaciones de la FIGO, de la Sociedad Española, de la Sociedad Canadiense, de la NICE, en la cual, en resumen, quedaríamos así. Una gestación única con cervix corto, recomendado progesterona vaginal, a dosis de 200 miligramos por la noche, entre las 16 y 24, empezar cuando se hace el diagnóstico del cervix corto, idealmente por debajo de la semana 24, hasta las 34-36 semanas. ¿Qué hay acerca de la gestación única con antecedente, solo con antecedente del parto pretérmino? Se podría ofrecer, dice aquí la recomendación, la vaginal o la intramuscular, sobre todo si tiene un cervix corto, ahí no cabría duda de que habría que darle. ¿Y qué hay acerca del uso de la progesterona en gestaciones múltiples? Como mencioné, la data no es suficiente, de momento solo por el hecho de ser una gestación gemelar no tiene indicación de progesterona para disminuir riesgo de parto pretérmino. Por el contrario, si encontraron un cervix corto, podría ser útil, y hay algunas de estas guías que sí lo recomiendan y otras que no. Eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ganisato, por su presentación. Creo que hay evidencia muy interesante que ha sido presentada y de repente se podrá discutir más adelante. Finalmente, quiero presentar al doctor Erasmo Huertas Aquino,
El doctor Erasmo Huertas es médico ginecobstetra, graduado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Tiene entrenamiento internacional y experiencia en investigación tanto clínica como de medicina fetal. Es ex jefe de servicio de medicina fetal del Instituto Nacional Materno Perinatal de Lima, Perú. Es actualmente jefe de servicio de perinatología de la Clínica San Felipe, profesor asociado del Departamento de Obstetricia y Ginecología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, miembro del board de la Asociación Mundial de Perinatología y miembro titular de nuestra Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. El doctor Erasmo Huerta, con mucha experiencia, nos va a hablar sobre lo que es el cerclaje y el pesario, sus indicaciones y técnicas en el cérvix corto. Doctor Huerta, tiene 20 minutos, por favor. Doctor, ¿nos puede ayudar antes de compartir la pantalla, prender su cámara y su micrófono, por favor? ¿Listo? Ya, perfecto, doctor. Ahora sí compartamos. Ahí ya está compartiendo, solamente agrandar su presentación. Ahí. Sí, doctor. ¿Listo? Sí, doctor. Perfecto. Muchas gracias, Pedro, por la presentación. Gracias también al doctor Antonio Ciudad, al doctor Lévano por la invitación para participar de esta primera sesión científica de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología. Y vamos a pasar rápidamente a revisar el tema de cerclaje y pesaje, ¿no? Y yo quería comenzar con la presentación de un caso clínico, un caso que llega a mi consulta particular, una segundijesta de 27 semanas, que viene por una ecografía de control y se le encuentra un cuello cortito, como ustedes pueden ver acá, un cuello que medía menos de 8 milímetros, 7.8 milímetros medía el cuello, y entonces surge la pregunta, ¿qué hacer en ese caso? ¿No? La hospitalizamos, le damos progesterona, le colocamos un cerclaje, un pesario. Bueno, ya la doctora Ana Misato nos habló muy claro y actualizado sobre lo que es progesterona, y entonces nos queda revisar si en este caso podríamos aplicarle un cerclaje o colocarle un pesario. El cerclaje, como ustedes van a ver en este video, es una técnica quirúrgica que consiste en la colocación de unos puntos de sutura a nivel del orificio cervical interno. Para eso se utiliza un material especial, que es una cinta de mercilene, que se coloca de esa forma, ¿no? Se puede iniciar en el horario, en el radio 11, se sale en el radio 10, se vuelve a ingresar en el radio 8, se sale en el 7, ¿no? Y como esta cinta tiene doble aguja, una en cada extremo, podemos hacer en paralelo también el lado contralateral, ¿no? De tal manera que al final podemos encontrarnos con los dos cabos para proceder a hacer la sutura. Como ustedes ven, el cuello se coge el labio anterior con una pinza Fester, se tracciona, y la idea es colocar el punto de sutura lo más cercano a la unión entre el cuello y la vagina, que es donde debe encontrarse el orificio cervical interno, ¿no? Luego se coge el labio inferior y se hace lo mismo para poder terminar con los dos extremos abajo. En esta maqueta se ve bastante fácil el procedimiento porque el cuello está afuera de la vulva, si ustedes ven ahí. Cuando lo hacemos in vivo, el cuello está metido dentro de la vagina y es un procedimiento un poco complicado porque a veces el diámetro de las agujas no nos permite tener un buen acceso. Por eso la paciente tiene que estar anestesiada, tiene que haber ayudantes que nos separen las paredes vaginales para poder trabajar correctamente. Luego que se han puesto los puntos, según esta es la técnica de McDonald, se procede a hacer el nudo,
se ajusta, pero vean ustedes que no podemos ajustar muy fuerte este nudo porque podemos producir una complicación que es la necrosis y amputación del cuello, así que hay que tener cuidado de solamente asegurarlo para evitar que se abra más de lo que se debe abrir, y dejar siempre este cabito para proceder a el retiro de cerclaje cuando sea necesario. Existen diferentes tipos de cerclaje: un cerclaje de rescate o cerclaje de emergencia, que se utiliza en pacientes que ya tienen el cuello dilatado, y según esta publicación del Acta Obstétrica y Ginecológica Escandinava del año 2020, que es una revisión sistemática, disminuye el parto pretérmino antes de las 32 semanas hasta en un 98%, con un intervalo de confianza totalmente significativo que va de 0.02 a 0.29. Después tenemos otro tipo de cerclaje, que es el cerclaje profiláctico o cerclaje electivo, que se va a realizar en pacientes que tienen antecedente de pérdidas repetitivas en el segundo trimestre, o también abortos a repetición en el segundo trimestre, ¿no? Hay una publicación del año 2021 de la FIGO en la cual nos señala que este tipo de cerclaje disminuye el parto pretérmino del 32 hasta un 15% si lo colocamos en el primer trimestre, entre las 12 y 16 semanas. Y finalmente hay un tercer tipo de cerclaje, que es el indicado por ultrasonido, el que se va a realizar en pacientes a las que le encontramos el cuello corto cuando le hacemos la ecografía de rutina entre las 18 y 24 semanas. Como bien nos dijo el doctor Igor Huerta, un cuello corto es el que mide menos de 25 milímetros en esta época del embarazo. Hay una publicación también al respecto en la base de datos Cochrane, en la cual se concluye que este tipo de cerclaje disminuye el parto pretérmino antes de las 37 semanas en un 20%, con un RR de 0.8 y un intervalo de confianza significativo. La FIGO publica el año pasado sus recomendaciones para la prevención del parto pretérmino a través del cerclaje cervical, a través de su grupo de trabajo en parto pretérmino. Según la FIGO, estas recomendaciones, que vienen a ser como las indicaciones del cerclaje, son 5. La primera de ellas es que se debe ofrecer un cerclaje indicado por antecedentes en las mujeres que han tenido 3 o más partos prematuros y o pérdidas en el segundo trimestre. También se debe ofrecer un cerclaje indicado por ultrasonido a las mujeres que tienen una longitud cervical menor de 25 milímetros si han tenido 1 o más partos prematuros espontáneos y o pérdidas en el segundo trimestre. La tercera recomendación es que en mujeres de alto riesgo que no han tenido pérdida previa en el segundo trimestre o partos prematuros, un cerclaje indicado por ultrasonido no tiene un beneficio claro, aunque tengan cuello corto, pero podría considerarse en forma individual, caso por caso. Y en caso de gemelos, parecería más probable cuando la longitud cervical es menor de 15 milímetros que este cerclaje tenga un efecto beneficioso. La cuarta indicación sería que en mujeres que presentan prolapso de membranas expuestas a través del orificio cervical, se puede considerar un cerclaje de rescate según el caso individual, teniendo en cuenta el alto riesgo de morbilidad infecciosa para la madre y para el bebé. Realizar un cerclaje en estas condiciones con el cuello abierto y las membranas prolapsadas requiere de mucha habilidad y entrenamiento por parte del operador, si no se convierte en un problema porque le vamos a producir la rotura prematura de membrana. Y finalmente, la quinta recomendación o indicación es que en mujeres que ya han tenido un cerclaje fallido porque tuvieron un parto antes de las 28 semanas, después de un cerclaje indicado por antecedentes o por ecografía, se puede ofrecer un cerclaje abdominal. Y no voy a hablar más de cerclaje porque quiero dedicar más tiempo a lo que es pesario,
pero sí les voy a dejar algunas consideraciones especiales en lo que es el tópico de cerclaje, como por ejemplo la colocación de una sutura o dos suturas y si esto influye en los resultados perinatales, ¿no? También el tipo de material que se utiliza, una cinta de mersilene o un hilo de poliéster trenzado. Esta cinta de mersilene tiene 5 milímetros de espesor y tendría un mejor efecto que el poliéster trenzado. Otra consideración a tener en cuenta es la técnica que podemos utilizar. La mayoría usamos McDonald porque es una técnica muy sencilla, pero hay quienes dicen que la técnica de Chirotkar es más segura. También sería bueno tener en cuenta el tipo o la vía del cerclaje, si es transvaginal o abdominal. Y por último, si optamos por un cerclaje abdominal, que generalmente se guarda para el primer trimestre, si la vía laparoscópica es superior a la vía abierta. Hay un montón de puntos álgidos en lo que es el tema de cerclaje que inventarían una hora solamente para revisar estos puntos. ¿Se acuerdan de nuestro caso, la gestante 27 semanas con cervix corto, menos de 8 milímetros? ¿Qué hacer? Bueno, yo opté en ese momento por colocarle un pesario. No tengo el suficiente entrenamiento, no realizo más de 3 cerclajes al año y para decir que hay competencia, por lo menos deberíamos realizar 30 cerclajes al año. La mayoría de cerclajes que realizo son electivos en pacientes de 14 semanas, ¿no? Y no he colocado cerclajes en pacientes con cuellos tan cortos. Entonces opté por la colocación de un pesario. Entonces cuando indiqué el pesario, me di con la gran sorpresa de que existían varios tipos de pesario, no solamente el de Arabin. Y si me iba a escoger el de Arabin, también habían 2 tipos de Arabin, un Arabin perforado y un Arabin no perforado. ¿Y cuál es mejor? Bueno, teóricamente las perforaciones van a permitir el drenaje, la salida de las secreciones vaginales, así que deberíamos preferir un pesario de Arabin perforado. Pero además descubrí que los pesarios tenían 3 medidas, un diámetro externo, un diámetro interno y también un alto. Esto hacía que existieran hasta 13 tipos diferentes de pesario, para nulíparas, para multíparas, con embarazo único, con embarazo múltiple, con cervix corto, con cervix tunelizado, de primer trimestre, de segundo trimestre, es decir, terrible, ¿qué pesario usar en mi paciente? Entonces nos dimos cuenta que los pesarios para nulíparas tenían todos un diámetro externo de 65, mientras los pesarios para multíparas el diámetro externo era mayor, de 70. Luego nos dimos cuenta que para primer trimestre se usaban altos menores de 17 milímetros y para segundo trimestre se podía utilizar a partir de 21 milímetros. Y se prefería 21 para los embarazos únicos y 25 milímetros para los embarazos múltiples. Y finalmente 32 milímetros cuando teníamos solamente un cuello corto y 35 milímetros cuando este cuello era además tunelizado. Afortunadamente descubrí también que existía una calculadora en la página web del doctor Arabin, ¿no? En la cual permitía, en base a los criterios mencionados, si el primer trimestre, el segundo trimestre, embarazo único, múltiple, primigesta, multigesta, cuello solamente acortado y cuello tunelizado, ¿no? Íbamos marcando las opciones que correspondían, nos le damos a calcular y nos daba tanto el diámetro externo, interno, como la altura del pesario para colocar el pesario correcto. Entonces, el pesario tiene indicaciones. La principal indicación es la prevención del parto pretérmino en gestantes que tienen ya sea sobrecarga física, porque su trabajo tiene que estar muchas horas de pie, por ejemplo, las mujeres que trabajan en grifos, ¿no? O en algunas fábricas, o porque tienen problemas de sobredistensión uterina, como en el caso de polidramnios o embarazos múltiples.
y finalmente en las mujeres que tienen el cuello corto. Pero también está indicado el pesario en gestantes con placenta previa, según la literatura, para estabilizar el segmento, y en pacientes que tienen cuellos largos, pero que tienen alto riesgo de parto pretérmino por antecedentes, como pueden ser la realización de conos cervicales por problemas neoplásicos. El pesario, antes de su inserción, requiere que se le haga una ecografía previa, una ecografía transvaginal, para evaluar la longitud cervical y la presencia o no de tumorización. También requiere que se haga un hisopado vaginal previo con cultivo de secreción vaginal para tratar las infecciones vaginales que podamos encontrar. En cuanto a la colocación de anestesia, no es necesaria, el pesario es un procedimiento ambulatorio, y lo que sí hay que aplicar gel en el pesario, tanto en la parte externa como en la interna, para facilitar su inserción. Acá tenemos un video de cómo se coloca el pesario. Este es un pesario, como ustedes ven, de silicona flexible, ¿no? La paciente debe estar en posición de litotomía, es decir, en decúbito dorsal, con las piernas dobladas, ¿no? El pesario se debe, como hemos dicho, embadurnar de gel para que resbale, sea mucho más fácil su aplicación, tanto por fuera como por dentro, ¿no? Y para insertarlo se comprime y se coloca en esta forma, en esta posición, con los bordes comprimidos hacia los costados y hacia el fondo de la vagina. Una vez que llegamos al fondo, lo soltamos, el pesario se abre, y para verificar que esté en su posición correcta, con el dedo índice dislocámoslo y introducimos hacia el fondo para que el pesario tome su angulación correcta. Eso es todo el procedimiento, no toma más de 3 minutos, ¿no? Pero lo que sí es importante es que inmediatamente después de ser colocado el pesario, le hagamos una ecografía transvaginal. Esta ecografía transvaginal nos va a permitir verificar si el pesario está bien colocado. Si no sabemos hacer la ecografía, no vamos a ver nada, porque la punta del transductor va a chocar con el pesario. ¿Qué hay que hacer? Hay que angular el transductor hacia el fondo del saco vaginal posterior para poder ingresar hacia la parte interna del pesario y ver el cuello uterino. Entonces, una vez que ya está insertado el pesario, ¿qué sigue? Lo que es vigilancia y control, y esta se puede hacer de dos maneras: mediante un tacto vaginal semanal para verificar que el pesario sigue en la posición correcta, o también mediante ecografía transvaginal cada semana o cada 2 semanas, para evaluar no solamente que está en posición correcta, sino la longitud del cuello, si hay tonerización y otras modificaciones. Existe incluso hasta un protocolo descrito por Boye, publicado en la revista Blanca en el año 2011, en la cual nos dice cómo es la técnica de colocación del transductor para la visualización no correcta del cuello. Y así es como se debe ver el cuello, ¿no?, entre los bordes del aro del pesario, ¿no? Entonces acá tenemos, ¿no?, lo que se ve en la parte de arriba, lo que se ve en la parte de abajo, y el cuello en medio del pesario. Este es un pesario que está bien colocado. Ojo que el pesario también tiene contraindicaciones. No podemos colocarle pesario a todas nuestras pacientes, ¿no? Porque alguien puede decir, bueno, colóquenle pesario a todos. No. Cuando tenemos RPM confirmada, no debemos colocar pesario. Cuando tenemos una paciente en trabajo de parto con contracciones uterinas regulares, no debemos colocar el pesario. Si la paciente está sangrando, su sangrado vaginal activo, tampoco debemos colocar el pesario. Si hay sospecha de corionionitis, ya sea por fiebre, por hemograma, PCR, no debemos colocar el pesario. Y si hay malformaciones uterinas, por ejemplo el útero adidefo con doble cuello, no está indicado el pesario. Finalmente, tampoco debemos colocar pesario si las membranas ya están prolapsadas en la vagina, por el alto riesgo de que éstas se rompan durante la introducción del pesario. Doctor Huerta, todo 3 minutos. En medicina no está exento de efectos adversos y complicaciones.
y el aumento del flujo vaginal, ¿no? O leucorrea es la más frecuente, pero fácilmente manejable. También puede desplazarse y dislocarse el pesario, lo que debe dar lugar a su recolocación, ¿no? Y la más grave, pero afortunadamente menos frecuente, es la laceración o incarceración cervical, ¿no? Que se produce a veces por un edema, por utilizar pesarios que no tienen el diámetro adecuado para nuestra paciente. Y finalmente, ya lo que es el retiro del pesario se debe realizar a las 37 semanas, cuando la paciente ya está a término, y se puede hacer en consulta externa sin ninguna anestesia o en la sala de operaciones previo a una cesárea electiva. Este retiro del pesario se puede hacer simplemente con los dedos, enganchando el pesario y extrayéndolo, o se puede cortar el pesario con una tijera de episiotomía para facilitar su extracción. Quisimos ver acerca de la efectividad del pesario, y para evitar ver trabajos individuales, buscamos revisiones sistemáticas y nos dimos cuenta que el pesario, cada año se publica una revisión sistemática. Año 2019, ahí tiene la revisión de Zheng Jin sobre pesarios para prevenir parto pretérmino, una metaanálisis. El año 2020, Agustín Conde Agudelo con Roberto Romero y Nicolaides publican otra revisión sistemática con metaanálisis sobre pesario para prevenir parto pretérmino en mujeres asintomáticas de alto riesgo, ¿no? Y este año el grupo chino de Ji Guangxiong también publica una revisión sistemática actualizada y metaanálisis sobre pesario para prevenir partos pretérminos, tanto en embarazos únicos como múltiples. Y obviamente no podemos dejar de mencionar la revisión sistemática de la Biblioteca Cochrane, que tiene un gran problema, que está desactualizada desde el año 2013 y solamente se basa en la única investigación clínica autorizada disponible en ese momento, que era la de Goya del año 2011. Y entonces quisimos ver si existía más al respecto, y fuimos a la página web del clinicaltrials.gov del NIH de Estados Unidos, y nos dimos cuenta que, a pesar de que muchos dicen que el pesario no sirve, que no hay que usar, existen 66 ensayos clínicos controlados sobre pesario que están corriendo hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, algo debe haber al respecto que motiva tanta investigación con respecto a pesario cervical. Y en cuanto a la efectividad, hay que ver que, al igual que nos presentó la doctora Namisato, su efectividad puede variar dependiendo si estamos frente a un embarazo único o si estamos frente a un embarazo múltiple. Y si estamos frente a un embarazo único, si la paciente es asintomática o es sintomática. Y cuando decimos sintomática, es que ha tenido una amenaza de parto pretérmino que se ha resuelto. Y encima, si es sintomática, la paciente puede tener un cuello corto o un cuello normal, pero ser de alto riesgo por los antecedentes. Y para el embarazo múltiple es exactamente igual. Entonces, presentamos los resultados de esta última revisión sistemática publicada este año, y el análisis es por grupos de población. Tenemos embarazos únicos, asintomáticas con cervix corto, y el resultado también se puede evaluar de diferentes maneras: parto pretérmino antes de las 28, de las 34, de las 37. Nosotros, para no marearnos tanto, hemos presentado solamente un resultado, que es parto pretérmino antes de las 37 semanas. Hay 5 estudios en este grupo de población, y ustedes van a ver en todos que en el grupo pesario siempre hay menos porcentaje de parto pretérmino comparado con el manejo expectante. 24% versus 33%, hay un casi 10% de reducción de partos pretérminos. Sin embargo, al hallar el riesgo relativo, que disminuye casi un 40%, el intervalo de confianza no es estadísticamente significativo. Y lo mismo va a ocurrir para embarazos únicos en pacientes sintomáticas, para embarazos múltiples en pacientes asintomáticas con cervix corto, o embarazos múltiples sintomáticas con cervix corto. Siempre
vamos a tener un menor porcentaje de partos pretérminos en el grupo pesario comparado con el grupo expectante, pero en ninguno de ellos se va a alcanzar significación estadística. Sin embargo, y esto lo puntualiza este estudio, hay un subgrupo que se analiza en caso de embarazos múltiples asintomáticas con cervix corto, cuando se ve el parto pretérmino antes de las 28 semanas, 6 estudios, un total de 11 casos de parto pretérmino de 197 en las que se colocó el pesario, y en el grupo expectante hubo 22 casos de 197. Esto significa un riesgo relativo de 0,50, es decir, una reducción del 50% del riesgo de partos pretérminos antes de las 28 semanas, con un intervalo de confianza significativo. Entonces, es lo único que se ha podido mostrar de pesario hasta la fecha que disminuye el riesgo de parto pretérmino hasta en un 50% en los embarazos múltiples antes de las 28 semanas. Entonces, si yo quiero evitar que mi paciente tenga un parto a las 26 semanas, podría yo colocarle un pesario, aunque sé que no va a prevenir un parto pretérmino antes de las 37. Y esto es para que tengan una idea de estos forest plots, donde ven todos los artículos que se incluyen en el metaanálisis, por ejemplo acá para evaluar parto pretérmino antes de las 37 semanas en embarazos únicos, donde hay artículos como el de Goya o el de Sacone, que están completamente a favor del pesario que reduce la incidencia de parto pretérmino. Sin embargo, artículos como el de Wee, el de Karbashian o el de Dugov cruzan el 1 y hacen que todo esto, a la hora que se combinan los resultados, desplace al grado de no significancia estadística. Entonces, no se puede demostrar que el pesario sirva, pero tampoco se ha demostrado que el pesario no sirve. Eso hay que tenerlo bien claro. La conclusión de esta revisión sistemática es esto precisamente: la eficacia del pesario cervical permanece en estudio y para ser validada en el futuro. En ningún momento dice que el pesario no sirve. Y lo que sí dicen es que la evidencia disponible en la actualidad no respalda la efectividad del pesario para prevenir el riesgo de parto pretérmino en mujeres embarazadas con feto único y cervix corto, incluso en la población de alto riesgo con un episodio de amenaza de parto prematuro. Y esta conclusión se mantiene sin cambios en las mujeres con embarazos múltiples, independientemente de la longitud cervical. Ojo, que el pesario no solamente se tiene que usar solo, se puede usar con progesterona, y hay una publicación también de un grupo chino de Jin Liu Wansong, en el cual se hace una revisión sistemática con metaanálisis de uso de progesterona vaginal combinada con pesario para prevención de parto pretérmino. Desafortunadamente, a pesar de que también en el grupo de progesterona con pesario hay menos porcentaje de parto pretérmino que en el grupo progesterona solo, el riesgo relativo atraviesa el 1 del intervalo de confianza y no es significativo. Y también hay alguna publicación sobre cerclaje de McDonald combinada con pesario de Arabin para la prevención de parto pretérmino. Esta es una publicación del año 2020, en la cual solamente hay un estudio retrospectivo que evalúa el parto pretérmino antes de las 37 semanas, y en el cual tampoco se puede demostrar que haya una disminución significativa cuando se usa cerclaje con pesario comparado con cerclaje solo. Finalmente, para aclarar bien el tema sobre la efectividad tanto de la progesterona, cerclaje y pesario para la prevención de parto pretérmino en embarazos únicos, les traigo esta revisión sistemática y análisis o metaanálisis de red publicada en el British Journal de Obstetricia y Ginecología del año 2017, en el cual, vean, para el resultado de parto pretérmino antes de las 37 semanas, según este metaanálisis de red, el pesario disminuye hasta un 70% del riesgo de parto prematuro, con un intervalo de confianza significativo y con un número necesario a tratar de solo 5 pacientes para prevenir un parto pretérmino, comparado con progesterona, que tiene una reducción de riesgo de 42%, con un intervalo igual significativo, pero con un número necesario a tratar casi el doble, 9, para prevenir un parto pretérmino. Con respecto al cerclaje, no pudo demostrar su
significancia estadística en la prevención de parto pretérmino. Muy bien, entonces, ¿qué pasó con mi paciente? Obviamente le puse el pesario. Este es el video después de la colocación del pesario. Ustedes pueden ver aquí una parte del pesario, aquí la otra parte, es decir, que el pesario está bien colocado. Vean este cuellito cortito, creo que ese día llegó a medir hasta 5 milímetros, ¿no? Se iba a salir, tenía la paciente ya 28 semanas cuando le colocamos el pesario. Y esta paciente, ¿no?, la controlamos cada 2 semanas, nunca la hospitalizamos, eso también quiero que tengan presente. Y vean cómo esta paciente a las 33 semanas con 6 días, incluso el cuello se había alargado, ya medía 15 milímetros, ¿no? Y nació por cesárea a las 37 semanas debido a que tuvo una rotura prematura de membranas. Tuvimos un bebé que pesó 2.970 gramos, 48 centímetros de talla, alga 9,9, permaneció hospitalizado porque tuvo una PCR elevada, se le diagnosticó una sepsis probable, pero al final se fue de alta a los 7 días en muy buenas condiciones. Mensajes para llevar a casa: el cerclaje cervical es un tratamiento convencional de la incompetencia cervical que ha demostrado reducir el riesgo de parto pretérmino en embarazos únicos con sepsis corto. Su efectividad es operador dependiente. El pesario cervical es otro tratamiento convencional de la incompetencia cervical que, aunque no ha podido demostrar reducción significativa del riesgo de parto pretérmino en embarazos únicos con sepsis corto, es útil en poblaciones especiales. Ambos tratamientos deben, por tanto, permanecer en nuestro arsenal terapéutico para el manejo del parto pretérmino. Antes de terminar, quería aprovechar la oportunidad para invitarlos a este 10º Congreso Mundial de Medicina Perinatal en Países Desarrollados, que se va a realizar del 1 al 5 de junio en República Dominicana, en Punta Cana. Va a ser uno de los primeros congresos presenciales que se van a realizar después de la pandemia. El costo para nosotros, los latinoamericanos, es de $375. Y hay una promoción para los grupos que se inscriban. Si se inscriben 9, el 10º va gratis. Muchísimas gracias y espero haber estado dentro del tiempo solicitado. Muchas gracias, doctor Huertas. Bueno, se excedió por unos 10 minutos, pero creo que estaba interesante la conversación. Creo que ha sido muy útil para los participantes de la sesión. Quiero invitar entonces a los otros ponentes. No te escuchamos, Pedro. No, sí le estamos escuchando. Ahí, doctor. Ahí ya, doctor, está la lámina de preguntas. Doctor, ¿puede encender su micrófono? Discúlpeme. Buenas noches, ¿se escucha ahora? Sí, doctor. Ya. Bueno, muchas gracias a los ponentes por sus interesantes presentaciones. Vamos a ver que hay algunas preguntas del auditorio, pero quería primero hacer una pregunta a los 3 ponentes. En particular, ¿cuál es su manejo en el caso de cervix corto con la presencia del barro en el ultrasonido? El doctor Igor presentó esta información y no sé si pueden aclarar un poco qué importancia le dan ustedes al barro en el funneling del cuello uterino. Bueno, perdón, doctor, si me permite solo aclarar o mencionar un poquito, como lo mencioné en una de las transparencias. En realidad, lo dijo ya el doctor Erasmo, probablemente la cantidad de cerclajes que hacemos en el hospital o en la clínica no es demasiado, pero sí puedo mencionar, la teoría la hemos mencionado, la asociación de un cervix corto con el SLASH, y que se asocia a una mayor capacidad, a una mayor posibilidad de parto pronto, antes de las 28 semanas inclusive, eso está teóricamente descrito.
nosotros tenemos una serie muy pequeña de 22 cerclajes, de los cuales de 8 de ellos tuvieron slash. Bueno, no hemos puesto pesarios, pero en los 8 casos que pusimos el cerclaje, que tenían el slash, los 7 de ellos no duraron más de 4 días después de la colocación y rompió membranas y se perdieron los productos. Y eso correlaciona casi con mucha de la data publicada, ¿no? El slash, inclusive para algunos es una contraindicación relativa para algún tipo de procedimientos. Así que sería importante hablar un poquito la experiencia de cada uno y también un poquito ya lo publicado sobre ello. Creo que hay bastante sobre eso, el doctor Erasmo ha sido bastante claro, pero al menos una experiencia específica, pequeña quizás, pero es la que la menciono, ¿no? De 8 casos con slash, 7 se perdieron muy pronto. Gracias, doctor Igor. Doctora Namisato, sí. ¿Tiene alguna experiencia con slash? Y después el doctor Erasmo. Creo que su micro está apagado, doctora. Sí, perdón. Gracias. ¿Ahora sí me escuchan? Perfecto. Perdón. Interesante la data del doctor Igor acerca del antecedente de slash. Sí he tenido pacientes, obviamente en estos años, que presentan el slash en las ecografías transvaginales y, como sabemos, tienen un mayor riesgo de desencadenar parto pretérmino, ¿no? Y entonces, para mí, la indicación o el hallazgo del slash en una ecografía sin duda pone a esa paciente en alto riesgo y requiere un monitoreo especial, que sería el cambio de la conducta que haría al ver ese hallazgo en la ecografía. Más allá de otras cosas, no, pero sí tener un control más cercano y más estricto en esas pacientes de mayor riesgo, ¿no? Doctor Erasmo. Sí, creo que ahorita hemos tenido la semana pasada en la clínica un caso de ese tipo, una paciente que llegó con membranas prolapsadas en vagina, había evidencia ecográfica de slash, al final rompió membranas y se salió tempranamente, ¿no? Antes de las 22 semanas o alrededor de las 22 semanas, y ese es más o menos el denominador común. El manejo del slash es controversial. Hay varias publicaciones de manejo antibiótico triple. Algunos dan combinaciones de 3 drogas endovenosas, cefalosporina, metronidazol, una claritromicina, y otros dan una combinación de una droga endovenosa y 2 drogas orales, ¿no? Y no hay, que yo conozca, alguna evidencia de superioridad de un tratamiento o de otro, pero hay algunos reportes que con estas antibiótico-terapias triples se logra desaparecer el sludge o el slash, como le llaman, ¿no? Entonces todavía hay mucho que investigar en este terreno del barro amniótico, pero sí definitivamente ensombrece el pronóstico del parto pretérmino, ¿no? ¿Se recomendaría usar algún marcador de inflamación adicional a la presencia del barro amniótico en la ecografía? Podríamos hacer una amniocentesis y dosar marcadores de infección, interleuquina 1, interleuquina 6, metaloproteinasas. Hoy en día incluso están haciendo la proteómica en el líquido amniótico y todo esto para ver, pero a veces es agregarle un mayor riesgo de rotura de membranas, ¿no? El mismo hecho de punzar. Gracias. Igor, ¿quería usted hacer algún comentario? Sí, algo mencioné ya en la ponencia, le quería comentar que, si bien es cierto, no es un tópico que hemos desarrollado ampliamente, los 3 últimos años en los congresos mundiales que ha habido sobre este tema, ha habido un buen volumen de presentación asociado a cervix corto y la posibilidad de usar antibiótico, y, como dice el doctor Erasmo, plantear varios tipos de combinaciones, porque hasta ahora no había un consenso de uso antibiótico respecto a estos casos. Inclusive muchos de ellos mencionaban que no habría utilidad. Específicamente, respecto, doctor, la pregunta, doctor Saona, que usted hizo es los cervix que venían asociados a cervix corto en el screening,
Un grupo de hospitales han trabajado la interleuquina 6, varios marcadores, pero el que más rendimiento les dio a ellos fue la interleuquina 6, y el cervix corto asociado a la interleuquina 6, a ese grupo sí le iniciaron antibiótico, y según la data que presentan en el Congreso Mundial, al menos en el grupo que ellos presentan, habría tenido un efecto, un efecto positivo a dicha intervención respecto a un grupo que no lo hicieron y fue considerado como un grupo control, ¿no? Eso respecto a la pregunta que veo también acá en el chat sobre el doctor Elías, el SLASH es suficiente para un ciclo de antibiótico profilaxis, es lo que puedo mencionar respecto a eso. Correcto. ¿Qué opinan ustedes sobre el uso tocolítico en pacientes en los cuales se hace alguna intervención como colocación de cerclaje o pesario? ¿Estaría indicado usar tocolíticos profilácticos? Mira, yo creo que como el parto pretérmino es algo tan complejo, una sola medida, pretender que sea 100% efectiva, es una locura. Y en estos casos, por ejemplo, que yo presenté, he usado pesario, progesterona y nifedipino oral para llegar a esta paciente 9 semanas en su casa hasta que llegue a término. Y no es el único caso, ya tenemos con 5 casos que vamos a presentar a la revista dentro de poco, que hemos tenido muy buenos resultados. Solo en el primero tuvimos llegó a las 20 semanas con un cuello de 7 milímetros y le pusimos el pesario, y llegó hasta las 29 semanas que hizo un RPM y nació una bebé prematura, pero que está viva. Si nacía a las 20, 22, 24 se iba a morir igual, pero nació, está viva, la mamá muy agradecida. Y el resto de casos, todos han llegado a término. Y ahorita tenemos una paciente también de una colega que nos consultó y le colocamos el pesario, y su paciente también está ya superando las 30 semanas, desde las 22 semanas que se colocó el pesario, y está yendo bien, ¿no? Entonces, yo personalmente soy, como le decía a algunos amigos, un pesario lover. Creo que el pesario sirve, solamente que hay que encontrar la paciente adecuada, ¿no? Y hay que usarlo, yo creo, con toda la gama de medicamentos disponibles para la prevención de parto pretérmino. No hay ningún problema de combinarlo con nifedipino ni con progesterona. Correcto. En relación al uso de progesterona, doctora Ana Misato, ¿cómo explicaría los resultados del estudio Optimum, que no mostró los beneficios que mostraron otros estudios? ¿A qué cree usted que se puede haber atribuido? Dentro de la población, los criterios de inclusión que se incluyeron en el Optimum estaba el tener el antecedente de parto pretérmino, el tener el cervix corto y el de la fibronectina, que fue bastante controversial, ¿no? El tener fibronectina positiva en cualquier paciente, independientemente del hallazgo del cervix, de tener síntomas de contracción, estar sintomática, era simplemente el criterio de inclusión de tener la fibronectina positiva. Y eso puede haber hecho que disminuya pues el resultado, el poder de la progesterona para reducir el parto pretérmino en ese estudio, porque la fibronectina positiva como tal en paciente asintomática no tiene ningún valor en general, ¿no? O sea, sobre todo en pacientes sintomáticas es que te puede predecir el parto pretérmino, pero por el solo hecho de tener una fibronectina positiva no pone a una paciente asintomática en riesgo de un parto prematuro, y creo que ahí quizá dentro de los muchos también sesgos en la parte de la evaluación estadística que se ha encontrado en el Optimum. Por eso fue un resultado bastante controversial después de una avalancha de evidencia a favor del uso de la progesterona para prevenir parto pretérmino, sobre todo en población de riesgo con cervix corto, ¿no? Ellos ampliaron el criterio de inclusión en ese estudio, y como después se vio en ese metaanálisis en que incluyen pacientes del Optimum que solo tenían cuello corto, sí que se vio que la progesterona es efectiva para reducir parto pretérmino, ¿no?
Uno de los participantes pregunta, doctora, si podría usar 2 óvulos de 100 miligramos si no tiene uno de 200. Sí, yo creo que sí, ¿no? La indicación son 200 miligramos. Como han visto, no hay tampoco un consenso general de cuál es la dosis, porque en los estudios habían geles de 90 miligramos hasta 400, 600 miligramos. En general, en la mayoría de recomendaciones actuales, la recomendación es 200 miligramos. Incluso la guía canadiense te dice que para los gemelares ellos recomiendan 400 miligramos de progesterona vaginal con cuello corto, ¿no? Que son uno de los pocos guías que recomiendan con contundencia el uso de progesterona en gemelar, siempre y cuando tenga el cuello corto, con una dosis de 400, como les digo. Claro. No sé si me permites, no. Pedro, comentar ahí que, por ejemplo, en nuestro país no existe la presentación de progesterona en gel, ¿no es cierto? Solamente tenemos los óvulos. Y algo que hay que rescatar de lo que dijo la doctora Namisato es que la progesterona inyectable, el caproato de hidroxiprogesterona, no sirve para nada. Es más, hay algunos que dicen que al colocarle eso le aumentas el riesgo de que se salga prematuramente. La única progesterona que ha demostrado que sirve es la progesterona natural micronizada, ya sea en cápsula, en gel. Y ahora también hay un trial hecho por un grupo de colegas chilenos en donde los pesarios liberan progesterona. Entonces, de repente, dentro de poco, vamos a tener pesarios liberadores de progesterona para la prevención de parto pretérmino, ¿no? Entonces, hay una pregunta que quisiera hacerle a la mesa en relación, que claro, no es el tema en sí, pero hablan sobre la ruptura prematura de membranas, que puede ser a veces una complicación de cervix corto, sobre todo en los prolapso de la bolsa amniótica. Pregunta si pueden usar progesterona en casos de ruptura prematura de membrana. Sí, definitivamente, es una indicación clara. Y lo único que quería la duda es por dónde lo usamos, por vía oral o por vía vaginal, ¿no? Yo creo que, si Claudia no me corrige, la opción ahí creo que podría ser la vía oral para evitar el manipuleo vaginal y aumentar o disminuir el riesgo de rotura. No sé, Igor o sí, bueno, creo que ahí el problema, doctor, de cuando nosotros estamos ante los escenarios clínicos, cuando pasamos visita o estamos en consulta, todo, es que a veces queremos tener un artículo para todo o siempre estamos midiendo la contundencia del impacto de un artículo y en realidad no lo tenemos. Creo que la mayoría se ha dado cuenta, cuando ha mencionado el doctor Erasmo, la doctora Namisato, que de acuerdo al tamaño poblacional, de acuerdo a las medidas de intervención, de los grupos de control, los resultados son bien dispares, así que en realidad en una población como la nuestra, con una tasa de prematuridad como la que tenemos, debemos usar en realidad el arsenal que tenemos para prevenir, porque como dijo el doctor Erasmo, es multifactorial y no sabemos en realidad cuál de los factores está predominando en nuestra paciente. Nosotros en los casos que tenemos RPM, sí usamos por supuesto la progesterona y vía oral, porque, como lo ha dicho el doctor Erasmo, ¿no? Porque apelamos a todo lo que nos pueda sumar a tratar de reducir un poquito, que inicie las contracciones y que tengamos un parto antes de tiempo, ¿no? Sí, opino lo mismo, ¿no? O sea, nos encantaría tener un estudio contundente para cada caso que aplique, para cada gestante, cada paciente que vemos. Evidentemente no es así. Entonces las cosas no son blanco y negro, ¿no? O sea, tenemos la evidencia, tenemos las recomendaciones, pero ahí está pues también el criterio y el arte de la medicina de cada médico, ¿no? Para tratar a su paciente. Sin duda, si estamos en una bolsa rota que tiene incluso el cuello corto, pues claro, ahí está recomendado la progesterona. Además, tener en claro que la progesterona ha demostrado que su uso en la gestación no causa mayor daño al feto ni a largo plazo, en los estudios que se han hecho a largo plazo esos niños de madres que recibieron progesterona en la gestación. Por lo tanto, es un medicamento inocuo aparentemente y barato. Y entonces debe de estar dentro de aunque las guías y las publicaciones no nos apoyen al 100%, pero es un medicamento que deberíamos de considerar en los pacientes, ¿no? Y evaluar cada paciente en particular, no todos son iguales.
Creo que la indicación importante es el uso profiláctico de antibióticos en pacientes con ruptura prematura de membranas y secundariamente las otras estrategias que podamos considerar. Correcto. En la parte práctica, doctor Erasmo, ¿qué gel usa usted para lubricar el pesario? ¿Lidocaína en gel? ¿Gel de ultrasonido? El gel de ultrasonido, nada más, porque la idea es un poco como que resbale, no necesitamos anestesiar nada porque es un procedimiento indoloro realmente. Correcto. En relación al cerclaje de rescate, yo creo que es un tema difícil de manejar. Y yo tampoco he tenido buenas experiencias en el manejo de cerclajes de rescate. No sé, pero sé de algunos colegas del Revaliati que tenían experiencia en cerclajes de rescate. No sé, Igor, si usted tiene alguna información al respecto. Sí, doctor. Bueno, es de una data hace bastante tiempo. Hay publicaciones trabajadas en tesis y hacían bastante cerclaje de acuerdo a criterios de inclusión y se ha hecho bastante cerclaje de rescate. Hay data que se ha trabajado sobre eso, eso sí es de varios años. En su momento el doctor Farro era uno de los que tenía más data sobre ello, pero de la serie de rescate y de las selectivas programadas de forma preventiva, yo recuerdo haber revisado toda la data. En algún momento presentó el doctor y la de rescate era la que menor rendimiento tenía, ¿no? Correcto. Si usted me permite, yo solo quería robar un minuto respecto a una de las preguntas que veo de por qué no hacer la longitud de cervix antes de las 20 a 24 semanas o más precozmente. Yo al contrario quería usar esa pregunta para contestar y llevar a otro escenario. En realidad nuestro problema no solo es llevarlo a una forma más precoz, sino que ya el realizar la cervicometría en el periodo de 20 a 24 semanas ya es un problema para nosotros. Nuestra tasa probablemente debe ser una de las más bajas de Latinoamérica en cuanto a la medición de cervix, y eso es un problema específico que tenemos, que no depende exclusivamente de nosotros. Le explico, por ejemplo, a veces las unidades de ecografía dentro de las clínicas tienen una indicación de la paciente llega de 20 a 24 semanas, pero no tiene una indicación de cervix. Entonces, a veces muchos colegas han optado por tomar la medición de cervix con ánimo de entregar un resultado más completo, pero a veces después de esa toma se da lo subjetivo, que la paciente empezó a sangrar o pasó cualquier cosa, y la pregunta es un poco quién indicó un poco esa ecografía vaginal que no venía indicada dentro de la ecografía morfológica. Entonces, dentro de las clínicas es difícil tomar la ecografía, la cervicometría dentro de la ecografía morfológica. En los institutos privados lo desarrollamos mejor porque se conversa con sus médicos tratantes, y yo creo que el escenario ideal son los hospitales, donde las unidades fetales tendrían que adoptar, si van a hacer un screening universal y hacerle cervix a todas las pacientes en 20 a 24 semanas, o solamente a grupos seleccionados. Particularmente nosotros en Revaliati casi no hacemos medición de longitud cervical dentro de la ecografía de 20 a 24 semanas. No sé cuál es la realidad del doctor Erasmo en la maternidad de Lima, por ejemplo. Entonces, respecto a la pregunta del doctor, que por qué no hacemos a partir de 16, yo creo que tenemos un problema más grave. No lo estamos haciendo incluso dentro de las 20 a 24 semanas. Doctor Erasmo, ¿cómo es en el Instituto Materno? Tampoco está protocolizado, y esto responde también a algunas recomendaciones de la ISUO, ¿no? Que nos señalan que no hay evidencia de que el tamizaje a través de la longitud cervical, ¿no?, tenga repercusión en la disminución del parto pretérmino. Las intervenciones para evaluar costo-efectividad tampoco han demostrado que sea costo-efectiva la intervención, y por lo tanto no existe una recomendación contundente de hacer tamizaje, ni en el primer trimestre ni en el tercer trimestre, universal, ¿no? No es como la ecografía morfológica, que hay que hacerla todas, ¿no? La medición de la longitud cervical hasta el momento se considera en poblaciones especiales. Por eso es que si ustedes ven las calculadoras del profesor Nicolaides para parto pretérmino, son calculadoras que algunas de ellas tienen como 2 calculadoras, una de ellas no considera para nada lo que es longitud cervical.
Ahora, eso diría un poco en contrapartida de lo que se mencionó, que un porcentaje importante de las pacientes con parto pretérmino no tenían el antecedente de un parto pretérmino previo como el más importante. Y en ese sentido creo que el doctor Huertas incluso mencionó que el no hacerlo, había un gap importante de casos que no se podían detectar y que hubieran podido eventualmente tener el beneficio de una estrategia ya demostrada como es el uso de progesterona. Es que de eso se trata, creo, porque casi todo lo que hemos tratado y estamos discutiendo es la utilidad de la progesterona, la utilidad del cerclaje, la utilidad de hacerlo o no hacerlo, y incorporar también el uso del pesario y hacerlo. El problema es que para poder ejecutarlo tenemos que haber captado a una paciente que nos parece que debe ser tributaria de una medida de intervención. En el caso que menciona el doctor Erasmo, en el caso práctico, él detectó un cervix corto. La pregunta sería si él no hubiera hecho la longitud cervical, si él no pudiera hacer las ecografías a sus pacientes, o si no lo hubiera indicado, ¿cómo sabíamos cuántas pacientes en este momento tendrán cervix corto y no lo sabemos? Entonces no se podrán beneficiar de ninguna de las intervenciones que estamos hablando en la noche. Entonces, yo creo ya un poco por el tiempo, queda como tarea eventualmente evaluar la posibilidad de incluir la cervicometría en los tamizajes que se hacen entre las 20 y 24 semanas, o incluso a partir de las 16 semanas en los casos que se vean al paciente en ese momento, dado que existe una estrategia que puede eventualmente sea a través de pesario, no tan demostrado, pero con progesterona para lo que es la disminución de parto prematuro. Yo creo que con este comentario quiero agradecer al doctor Igor, al doctor Erasmo y a la doctora Claudia por sus excelentes presentaciones y la interesante discusión que hemos tenido. Y cedo entonces la palabra al doctor Antonio Ciudad para que dé por concluido el simposio. Muchas gracias a todos. Gracias, doctor Saona. En realidad, muchísimas gracias al doctor Saona por esta excelente coordinación y moderación de esta mesa, con invitados tan importantes como la doctora Claudia Namisato, el doctor Igor Huertas, el doctor Erasmo Huertas. Quiero aprovechar también la oportunidad para anunciar la siguiente sesión científica que va a ser realizada el día martes 26 de abril sobre el tema de embarazo gemelar, y el coordinador moderador de esa mesa redonda es el doctor Igor Huertas. Así que muchísimas gracias a ustedes y nos estamos viendo dentro de 2 semanas en la siguiente sesión científica. Muchas gracias, muy buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias, doctor Ciudad, gracias, doctor Pedro, gracias, doctor Erasmo, gracias, Claudia, muchas gracias. Hasta luego. Gracias.